Buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la Junta Directiva de ACER por invitarme al Simposio en Medicina Reproductiva, en especial al doctor Ospina, al doctor Vivas y al doctor Gutiérrez por hacerme llegar esta gentil invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es acerca del valor del DNA mitocondrial como predictor de implantación, en el marco del Simposio de Diagnóstico Genético Preimplantación. Es importante que sepamos que la mitocondria es una organela que cumple múltiples funciones en las células y por lo tanto está asociada a la funcionalidad correcta de las células y de los órganos del cuerpo. En el espermatozoide, por ejemplo, es la organela que va a estar relacionada a la movilidad del mismo, ya que está asociada a la función de la activación y la producción de ATP, la cual es responsable de que estos espermatozoides se puedan mover a lo largo del tracto reproductor masculino y femenino. La cadena respiratoria es la principal actividad en la producción de ATP para la síntesis de energía de las células. Sin embargo, la mitocondria también es importante en el rol del control de la oxidorreducción de las especies reactivas del oxígeno para así prevenir principalmente el estrés oxidativo o al mismo tiempo promoverlo cuando ocurre un desbalance en este control. De tal manera que la mitocondria es una organela fundamental tanto en el control y en la producción de energía, así también como en el control y la producción de especies reactivas del oxígeno. En una célula convencional, en la cual se encuentra sometida a una serie de mecanismos de estrés, la mitocondria es aquella que va a gatillar una serie de eventos, principalmente de control de la vía apoptótica, la cual va a promover que la célula regule estos mecanismos y prevenga el daño de esta célula o consecuentemente promueva la producción de la vía apoptótica y por lo tanto el desencadenamiento de una cascada de señales que promueva finalmente la muerte celular. Ahora bien, es muy importante recalcar que la mitocondria cumple funciones muy importantes en lo que respecta al envejecimiento celular. Tal es así que ha sido asociada a una serie de mecanismos de alteraciones en diversos órganos, como por ejemplo el corazón, a nivel de la disfunción del cardiomiocito a través de la activación de estrés oxidativo promovido por las especies reactivas del oxígeno. Tal es así que se ha desencadenado una serie de mecanismos de apoptosis que promueven finalmente en una disfunción cardíaca y por lo tanto este corazón entra en un decaimiento en su funcionalidad y finalmente conlleva a una imposibilidad de que el corazón pueda trabajar de manera normal. Entonces, la mitocondria está relacionada a eventos de inflamación, a eventos de envejecimiento celular, a eventos relacionados con el control del estrés oxidativo y la apoptosis, pero también es fundamental en el rol de la función celular a través de la energía que promueve y también está relacionada a otros mecanismos metabólicos que están al mismo tiempo relacionados con la función celular. Es importante saber qué rol estaría cumpliendo estas mitocondrias durante el desarrollo embrionario normal, ¿sí? A lo largo del proceso de maduración del óvulo y, como bien dijimos, a lo largo del proceso de especialización y capacitación del espermatozoide, luego en el proceso de fecundación y durante el desarrollo embrionario temprano hacia el estadio de blastocisto, donde finalmente es en este estadio donde desde el punto de vista reproductivo nos llama de un interés muy importante para conocer si esto tiene un impacto o no finalmente en los resultados reproductivos. A lo largo de los años hemos entendido y hemos comprendido que el envejecimiento es fundamental para tener una idea del pronóstico reproductivo de la pareja. Tal es así que cuando hablamos de un envejecimiento progresivo a lo largo de la vida de la mujer, podemos observar principalmente a nivel celular aspectos relacionados a la disfunción mitocondrial, al acortamiento de los telómeros, a la alteración en las moléculas que están relacionadas a la unión de los cromosomas, como son las coecinas, y a la estabilidad del uso meiótico,
los cuales estos últimos van a promover alteraciones a nivel de la generación principalmente de aneuploidías asociadas a la edad. En ese sentido, cuando hablamos de edad y desarrollo reproductivo, sabemos que a medida que aumenta la edad, principalmente disminuyen las chances de fertilidad, aumentan las chances de aborto y aumenta la probabilidad de generar aneuploidías viables con la vida. Esto está principalmente asociado a una cuestión de incremento de alteraciones celulares y moleculares relacionados con el envejecimiento celular. En este sentido también es importante conocer cómo es ese comportamiento mitocondrial a lo largo del desarrollo del embrión. Se sabe que el desarrollo del embrión tiene dos etapas muy importantes. Una etapa antes de la activación del genoma embrionario y una etapa posterior a la activación del genoma embrionario hacia el estadio de blastocisto. Los estadios iniciales son altamente metabólicos, en donde se consume una gran cantidad de energía, y hacia un estadio de blastocisto donde se sabe que el nivel de energía es bastante homogéneo y en donde la célula de alguna forma entra en división celular progresiva. A nivel mitocondrial se ha visto cierta estabilidad de la función y la cantidad de mitocondrias a lo largo del desarrollo, tanto por espécimen como por célula estudiada. Como vemos en estos cuadros, los niveles de ADN mitocondrial se mantienen bastante estables a partir de un gran número de mitocondrias en el ovocito, bajando sustancialmente hacia el embrión de 2 células, 3 a 4, de 5 a 8, el estadio de 9 a 14 hasta la mórula. Y es en el estadio blastocisto donde se puede evidenciar un incremento en todo el blastocisto del número de ADN mitocondrial. Sin embargo, cuando hablamos por célula en el blastocisto, podemos ver que esto se ve sumamente inferior respecto al estadio inicial del ovocito. Este entonces sería el comportamiento del ADN mitocondrial en el desarrollo embrionario. Asimismo, podemos saber también que en cuanto a la actividad mitocondrial es muy importante que se encuentra a nivel del blastocisto mucho más activa y que dentro de la diferenciación del blastocisto entre el macizo celular interno y el trofoectodermo es mucho más importante la actividad que ocurre en el trofoectodermo de los blastocistos. En este trabajo recientemente publicado, en un número de ovocitos donados para investigación en mujeres de 18 a 22 años, de 26 a 30 y de 31 a 34 años, podemos ver el número de ADN mitocondrial incrementa claramente con la edad de la mujer, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando hablamos de embriones, podemos decir que el número de ovocitos relacionado al embrión de día 3, relacionado al blastocisto, es inversamente proporcional a la cantidad de ADN mitocondrial en todo el espécimen. Así más bien, no hay diferencia entre los mismos blastocistos cuando estos tienen un desarrollo a blastocisto expandido en día 5 o un blastocisto expandido en día 6, teniendo mujeres de edades similares. Así también cuando hablamos en mujeres de 38 a 39 años. Entonces la pregunta es, si es que la cuantificación de este ADN mitocondrial en el trofoectodermo de los blastocistos podría ayudar a predecir la competencia del desarrollo embrionario y así los resultados reproductivos de los tratamientos de reproducción asistida. Con todo lo que anteriormente hemos dicho, que habría una existencia de mitocondrias en estas células que tienen un comportamiento aparentemente diferente en el blastocisto en comparación a los embriones en estadio de clivaje, y que dentro del blastocisto, además, en el trofoectodermo habría una gran actividad mitocondrial, la pregunta es si es que esta información es útil para tomar decisiones en relación a la selección de estos embriones. La postura sería poder tomar biopsias de trofoectodermo, analizar el ADN mitocondrial y por lo tanto yo tendría una biopsia de un embrión 1 y un embrión número 2, cuantificar el DNA y en relación a la cuantificación tomar la decisión de transferir un embrión u otro
para tener mejores resultados. Eso es entonces lo que vamos a analizar de lo que viene la charla en adelante. Los primeros trabajos fueron publicados de manera muy interesante en el año 2015. El grupo de Dan Wells y el Pia Fraguli publicaron sus primeros resultados en donde ellos evidenciaron que existía diferencias a nivel del ADN mitocondrial en los blastocistos, ¿no? Por ejemplo, de mujeres de edad reproductiva avanzada en comparación de blastocistos con edad reproductiva joven. Es decir, ya empezaron a ver que los blastocistos de mujeres de mayor edad tenían mayor cantidad de ADN mitocondrial. Eso también lo vieron a nivel del estadio de clivaje. De manera inversa, vieron que los embriones del estadio de clivaje en mujeres más jóvenes tenían mayores niveles de ADN mitocondrial en relación a las mujeres más añosas. Esto está claramente entendido porque sabemos que el ADN mitocondrial en general en el desarrollo embrionario, como hemos dicho, es mayor normalmente en el estadio de clivaje que en el estadio de blastocisto. Y un dato muy importante de este trabajo retrospectivo en 161 parejas publicados que tenían una edad promedio de 38 años fue el hallazgo de que encontraron diferencias, que los blastocistos que eran catalogados como euploides, es decir, que tenían un juego cromosómico normal, aparentemente tenían una menor cantidad de ADN mitocondrial cuando se comparaba con los blastocistos aneuploides por la técnica de RT-PCR. Asimismo, cuando compararon por la técnica de NGS, que es una técnica diferente a la RT-PCR, evidenciaron que esta diferencia era mucho más notable entre los blastocistos euploides y los blastocistos aneuploides. Así también, cuando compararon la implantación de estos embriones euploides transferidos, encontraron que los blastocistos euploides que lograron implantar tenían menores niveles de ADN mitocondrial por la técnica de RT-PCR en comparación a los blastocistos euploides que no implantaron. Lo cual, en ese momento, pareció un hallazgo muy interesante en este análisis retrospectivo que podría ayudar a seleccionar dentro de los embriones euploides cuál de ellos transferir. Así fue que ellos propusieron un valor de corte para el ADN mitocondrial, considerando que niveles bajos de ADN mitocondrial tenían aproximadamente un 50% de implantación y niveles altos de ADN mitocondrial, para ese valor de corte, establecía una tasa de implantación cero. Posteriormente, Díaz Juan, en el año 2015 también, publicó un trabajo retrospectivo en 270 pacientes, ¿sí? Por la técnica de análisis de ADN mitocondrial de RT-PCR, en donde ellos establecieron algo parecido, que los embriones de día 5 que implantaron tenían menores niveles de ADN mitocondrial en comparación a los que no implantaron. De igual manera, se observó cuando la transferencia de embriones euploides se realizó en día tercero. Tal es así entonces que ellos logran establecer un valor de score para la ADN mitocondrial en donde a medida que el embrión tenía menores niveles de ADN mitocondrial, su tasa de implantación era mucho mejor en relación a aquellos que tenían mayores niveles de ADN mitocondrial. En ese sentido, ellos establecen un algoritmo o un concepto en donde el cual el embrión con una reserva de energía normal tendría que tener un desarrollo a blastocisto que genere tal vez una mayor tasa de euploidía y un mejor potencial implantatorio. Esto es lo que ellos postulaban en aquel año. Y por lo tanto, aquellos embriones con algún grado de estrés energético, que ya lo explicamos al principio, se asocia a una alteración mitocondrial, esto generaba un incremento del número de mitocondrias y por lo tanto podría estar asociado a un desbalance energético en el blastocisto. Esta es una imagen que tomé hace algunos años donde podemos ver las mitocondrias de ovocitos humanos comparando una mujer joven y una mujer de más de 40 años. Claramente podemos ver el efecto que
potencialmente explicaría esta circunstancia asociada a la edad, por ejemplo, o asociada al estrés. Como vemos al lado izquierdo, estas esferitas oscuras corresponden a las mitocondrias del ovocito en una mujer joven, y estas más oscuras, con mayor cantidad, estarían correspondiendo a mitocondrias de una mujer añosa, lo cual en cierto sentido tiene un criterio lógico pensar que un déficit energético, un déficit metabólico, podría tener una activación de estos mecanismos de compensación mitocondrial. Pero la pregunta es si esto es útil o no es útil para tomar decisiones en cuanto a la selección de embriones. Entonces, Cecchino y García Velasco proponen que la cantidad de ADN mitocondrial en general tiende a disminuir hacia el estadio de blastocisto. Sin embargo, cuando este se ve incrementado, la selección de estos embriones debería de estar comprometida, por lo tanto, no elegirlos para ser transferidos. En cuanto a nuestra experiencia inicial en el año 2017, nosotros intentamos hacer un análisis retrospectivo de la cuantificación de ADN mitocondrial por la técnica de NGS para tratar de valorar la euploidía, la implantación y si eso tiene algún valor pronóstico en los resultados. En ese sentido, en aquel momento analizamos 270 blastocistos por la técnica de PGTA y la plataforma Illumina. Incluimos 84 parejas que fueron analizadas retrospectivamente en una edad promedio de 35 años. En ese momento lo realizamos en el laboratorio de Novagen, que corresponde al CEGIR. Y en la técnica, como ya les dije, que utilizamos fue la técnica de secuenciación de nueva generación por la plataforma Illumina, con el algoritmo que todos conocemos de la preparación de la biblioteca, la secuenciación y el análisis de los datos. Mediante estas plataformas podemos determinar claramente la presencia de un embrión euploide y la presencia de un embrión aneuploide sin ningún tipo de inconvenientes. En nuestros resultados pudimos definir que el 60% de los embriones analizados resultaron aneuploides y de esos restantes, que son los 40, resultaron euploides. Se consideraron a raíz de esos embriones euploides 31 transferencias de embriones únicos y tuvimos como conclusión de que existían diferencias significativas entre aquellos caracterizados como euploides y aquellos caracterizados como aneuploides en cuanto al nivel de ADN mitocondrial. Y cuando analizamos la implantación de esos 30 y pico embriones euploides, encontramos que aquellos que implantaron, en comparación con los que no implantaron, tenían una diferencia significativa en cuanto al nivel de ADN mitocondrial, coincidiendo con los primeros hallazgos que encontró el grupo de Dagan-Wells y el grupo de Diez-Juan. Con lo cual, en esta primera instancia del trabajo, establecimos estas diferencias. Sin embargo, el grupo siguió avanzando y siguió agregando un número de pacientes a esta evidencia, y este año se publicó la actualización de este trabajo en la ESHRE de este año, donde se obtuvo lo mismo en cierta medida, que el ADN mitocondrial no tendría diferencias entre euploides y aneuploides, tal cual lo habíamos encontrado 3 años antes, que este ADN mitocondrial también correlaciona con la edad materna, es decir, que existiría un mayor o un incremento de ADN mitocondrial con la edad. Sin embargo, no correlacionó con la implantación. Tengamos en cuenta que este trabajo inicial tuvo un N bastante pequeño, de 200 y pico de embriones estudiados. Este trabajo actualizado al año 2020 tuvo más de 1.300 embriones estudiados, con lo cual estas diferencias probablemente se hayan hecho más claras, y probablemente eso haya hecho que no encontráramos una nueva asociación con la implantación. Ravichandran y Fraguli, el año 2017, publican un nuevo trabajo retrospectivo en 490 pacientes, donde cuantificaron de manera ciega el ADN mitocondrial y estudiaron por PCR cuantitativa. Fue un estudio multicéntrico y un valor de corte establecido de 0.004. En este sentido, ellos establecieron nuevamente que existiría una diferencia entre el ADN mitocondrial de embriones euploides
en relación a los embriones aneuploides, ¿sí? Y que al mismo tiempo esto nuevamente estaría asociado con la edad de la mujer, siendo mucho mayor el ADN mitocondrial en mujeres añosas. Y cuando establecieron el valor de corte, aquellos embriones que se encontraron por debajo del valor de referencia, ocurrió un 74% de implantación en comparación a aquellos que tenían altos niveles de ADN mitocondrial donde no hubo implantación. Asimismo, Treff, en el año 2017, realizó un trabajo retrospectivo de 187 pacientes donde estudiaron 374 blastocistos por la técnica de PCR cuantitativa y donde transfirieron embriones que ambos eran o masculino y femenino en doble tanda. Y aquellos donde nació un único niño, donde podían diferenciar cuál había sido el embrión que se implantó. ¿Qué fue lo que encontró el trabajo de Treff del 2017? Fue que efectivamente había un impacto de la edad en la cantidad relativa de ADN mitocondrial, que al mismo tiempo estaba relacionada con la expansión del blastocisto y que al mismo tiempo se encontraba asociada al grado de expansión del trofoectodermo. Todo esto fue muy importante porque de alguna forma ratificaba lo que previamente se había encontrado. Sin embargo, no encontró diferencias significativas a nivel de aquellos embriones que lograron implantarse de aquellos que no lograron implantarse. Este fue entonces uno de los primeros trabajos que se publicaron que no encontró evidencia a partir de los trabajos originales donde no había diferencia a nivel de implantación en relación a la cuantificación del ADN mitocondrial en el trofoectodermo. Y así sucesivamente se publicaron posteriormente una serie de análisis y una serie de opiniones en realidad tratando de comprender si este ADN mitocondrial realmente es útil o no para predecir el valor de implantación. A partir del año 2019-2020 surgieron una serie de publicaciones que yo intenté resumírselas en este cuadro, donde intentamos evaluar si la cuantificación del ADN mitocondrial tendría o no una relación, por ejemplo, con la edad materna, y dos trabajos del año 2019 hablan de que sí, nuevamente encontraron diferencia con la edad materna y la cuantificación de ADN mitocondrial. Sin embargo, hay un trabajo como el de Ritu del año 2019 también, donde no encontró diferencia entre la edad materna y la cuantificación de ADN mitocondrial. En cuanto a la morfología embrionaria, que si bien es cierto, hay poco publicado, principalmente a nivel del blastocisto, hay trabajos como el de Lee que hablan de que sí existiría una asociación con el buen ranking de embriones y la cantidad de ADN mitocondrial. Sin embargo, Ritu nuevamente no logra encontrar diferencias entre la morfología del embrión y la cantidad de ADN mitocondrial. En cuanto al desarrollo del blastocisto, Kim, Black y Scott encontraron diferencias entre embriones de día quinto y día sexto, encontrando que los embriones de día quinto tenían, en comparación a los de día 6, menores niveles de ADN mitocondrial, haciendo pensar de que en el punto de vista estricto serían mejor, en cierta forma, los embriones de día 5 que aquellos de día 6. Pero nuevamente, no necesariamente lo encontraron a nivel de tasa de implantación. Y recientemente Kobayashi, en este año, analizando el time-lapse y el desarrollo embrionario a lo largo del monitoreo continuo y la cuantificación de ADN mitocondrial, establecieron que es verdad que los embriones que blastulan antes tienen mejores condiciones de llegar a blastocisto y por lo tanto menores niveles de ADN mitocondrial. A diferencia del trabajo de Lee, en donde la clasificación en día 3 parece no correlacionar con la cantidad de ADN mitocondrial. En cuanto a la euploidía, hay bastante o mucha más evidencia que nos hace pensar que sí habría cierta relación entre el euploide y aneuploide,
con el ADN mitocondrial, como lo confirmó posteriormente el trabajo de Ritu y el trabajo de Lee del 2019. Sin embargo, hay un nuevo trabajo del 2019 de Munk donde no encontró diferencias entre embriones euploides y aneuploides en día quinto. Y finalmente, a nivel de implantación, que es el tema que nos lleva a esta charla, los trabajos posteriores publicados al año 2015, 17 y 18, donde retrospectivamente encontraron cierta asociación con la implantación, la mayoría de los trabajos del año 2019 a 2020 encontraron que no existiría necesariamente una asociación entre la implantación y la cantidad de ADN mitocondrial, como lo muestra el trabajo de Rechinsky, de Ritu, de Lee, de Víctor, del Kavit y de Scott. Tan solo un solo trabajo publicado el año 2019 mostraría nuevamente que existiría una asociación entre el ADN mitocondrial y su cuantificación y la implantación de los embriones. Como verán, entonces, hay mucha controversia inicialmente a favor de la cuantificación del ADN mitocondrial y posteriormente los trabajos fueron manifestando ciertas discrepancias con estos hallazgos, haciéndonos pensar que todavía no existe un criterio claro en relación a su importancia en la implantación embrionaria. Y como todo está yendo hacia lo no invasivo, esto no es la excepción, ¿sí? La idea es poder pensar que la cuantificación del ADN mitocondrial se podría hacer de forma no invasiva, de tal manera que podríamos tal vez tener una información más completa de lo que el ADN mitocondrial del embrión nos estaría diciendo y no necesariamente lo relacionado a la biopsia, con lo cual hay 3 trabajos publicados hasta la fecha en relación a la cuantificación de ADN mitocondrial en embriones de forma no invasiva. Este es el primero publicado en Nature en el año 2019, analizando 93 embriones humanos en día 3 y en día 5, donde intentaron comparar la cuantificación de ADN mitocondrial en el medio de cultivo y no encontraron diferencias tanto a nivel de euploide y aneuploide en día 3 y en día 5, como vemos en A y en B, en aquellos día 3 que llegaron a blastular y aquellos que no blastularon, y aquellos que dejaron a día 5 y que llegaron a blastular y que no blastularon, no encontraron diferencias a nivel del ADN mitocondrial. Y finalmente, en aquellos que lograron o no la implantación, vieron que las diferencias son bastante grandes en los desvíos, con lo cual realmente no encontraron de primera instancia una diferencia y una utilidad de la cuantificación del ADN mitocondrial en el medio de cultivo. Sin embargo, los 2 trabajos posteriores de Stigliani del año pasado nos muestra que aquellos embriones que lograron blastular, a diferencia del trabajo anterior, sí tenían de manera significativa mayores niveles de ADN mitocondrial en relación a los que no llegaron a blastular. Al mismo tiempo, aquellos que llegaron a blastular independientemente del grado morfológico de los blastocistos, la cantidad de ADN mitocondrial encontrada en el medio de cultivo fue significativamente mejor en relación a aquellos que no lograron blastular. Y ellos establecieron un valor de referencia cuando transfirieron embriones simplemente por la morfología del embrión, comparándolo con la morfología combinada junto a la cuantificación del ADN mitocondrial. Tal es así que pasaron de un 69,5 de sensibilidad a un 85,6 de sensibilidad cuando combinaron estas 2 características. Como conclusión de este trabajo, dice que los resultados de este estudio sugieren que es posible realizar la evaluación no invasiva del contenido de ADN mitocondrial de embriones a través del medio de cultivo. Y cuando se combina la morfología con el potencial de medir el ADN mitocondrial, esto ayudaría a clasificar a los embriones que llegarían a blastocisto y por lo tanto podría ser un método de selección. Este trabajo todavía no habla de implantación, estos trabajos recién están manifestando asociación entre la cuantificación de ADN mitocondrial y la posibilidad de elegir embriones.
Y recientemente, este año, Kobayashi publicó un trabajo donde relacionó la cuantificación de ADN mitocondrial y la posibilidad de monitorear continuamente los embriones y establecer ciertos parámetros de selección. Este trabajo inicialmente nos habla de que cuando midieron ADN mitocondrial en el medio de cultivo de embriones de FIP y de ICSI, no encontraron diferencias a nivel de lo que está fuera del medio de cultivo. En cuanto a los embriones, desde el punto de vista de la clasificación del macizo celular interno y del trofo ectodermo, tampoco encontraron diferencias en cuanto a la cuantificación del ADN mitocondrial. Sin embargo, hay dos parámetros que sí lograron encontrar una asociación, lo cual es la expansión hacia el estadio de blastocisto desde una blastulación temprana y el número de colapsos que tuvo el blastocisto. Ellos establecieron que cuanto más rápido expandía el blastocisto, había inversamente una menor cantidad de ADN mitocondrial. Mientras que, por otro lado, cuanto más colapsaba el blastocisto, estaba asociado a mayores niveles de ADN mitocondrial. Esto podría ser una herramienta de correlación para seleccionar embriones desde el punto de vista o potencial desde el punto de vista implantatorio. Como les digo, estos tres trabajos son preliminares. Sería muy interesante y muy importante poder seguir avanzando en esta metodología a ver si encontramos luz en cuanto a la cuestión de la implantación de estos embriones. Como conclusión, les quería decir entonces que el incremento del ADN mitocondrial se asocia en la mayoría de los trabajos publicados con el incremento de aneuploidías. Asimismo, el incremento del ADN mitocondrial se asocia con la baja calidad de los blastocistos, ¿sí? Sin embargo, hay mucha controversia sobre los métodos de evaluación del ADN mitocondrial. Creo que ahí es una de las principales causas de tanta heterogeneidad en cuanto a los métodos, en cuanto a la biopsia, en cuanto a que si la distribución de las mitocondrias en todo el blastocisto es igual o no, y esto puede generar una serie de sesgos que determinen que los trabajos terminen siendo bastante dispares. La evidencia no ha confirmado que necesariamente un menor número de ADN mitocondrial se asocia a una mayor tasa de implantación. Eso todavía no se ha demostrado y es lo que está en discusión. Y por último, los estudios de ADN mitocondrial de forma no invasiva podrían brindar nueva evidencia que no necesariamente sea diferente, pero por lo menos tal vez nos dé una mayor luz en cuanto a las respuestas que buscamos, si está asociada finalmente a la implantación o no. Quiero agradecer a todos por su atención, esperando que haya sido de su agrado y quedo abierto a todas sus preguntas. Gracias.